hay que estar agradecidos todos los días con el Señor, ¿verdad? Que nos permite en su momento estar escuchando, recibiendo esa palabra. Y hoy pues un sábado más recibiendo esa palabra. Vamos a decirle al Señor, amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más. Te pido que pongas en mí un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta palabra y hacerme hacedora de ella. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjense que el Señor pues me ponía una palabra casualmente hoy. Digo casualmente hoy, pero porque constantemente el Señor, cada uno de nosotros, sé que nos está dando palabras, uno de un modo, otro de otro modo, pero la palabra está para con cada uno de nosotros. El agradecimiento. ¿Cuánto le agradecemos al Señor por darnos salud? ¿Cuánto le agradecemos al Señor por darnos vida? ¿Cuánto le agradecemos al Señor por al varón porque le dio su esposa, a la esposa porque le dio su esposo, o a la madre porque le dio sus hijos, ¿verdad? Porque yo le voy a decir, hay mucha gente que pasa con muchos problemas, pero si estuvieran agradeciéndole al Señor constantemente, sería Él el que tuviera el control de esos problemas, y no los tuvieran, ¿verdad? Pero como prefieren creerle más a la fuerza, quieren creerle más a la humanidad, prefieren querer más, o el espíritu inmundo les ha permitido, por ejemplo, ver a un Jesús crucificado, en que si yo no hago mi fuerza, pues no es suficiente, y debemos de entender que ella hizo todo por usted y por mí. Amén. Todo por usted y por mí. Y fíjense que el Señor me dio varios textos cuando Él, por ejemplo, sanó personas, y me dio, por ejemplo, a Lucas 17, pues si lo tuvieran ahí, Lucas 17, 11. Lo vamos a leer desde el 11. Lo vamos a leer desde el 11. Amén. Miren lo que nos dice Lucas 17, 11. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. Oigan bien con lo que dije, se pararon de lejos. Vamos a ver en este momento. Ellos se pararon de lejos porque en aquel entonces había esa separación, parece, de la gente que tenía esa enfermedad. Pero no solo de esa, no solo de la separación por la enfermedad, sino porque también podemos ver que estaban lejos de Jesús. O sea, no había un Jesús cerca de ellos. Y podemos ver también, por ejemplo, cuando andaban sus apóstoles o sus discípulos en su momento con Él en la barca y tuvieron miedo. Llegaron y dijeron, Maestro, perecemos. ¿Y por qué tuvieron miedo? Porque miraban a un Jesús que les resolvía el alimento, que les resolvía milagros, pero lo miraban allá, no lo tenía en sus corazones. Porque podemos ver, cuando el Señor permite que ellos reciban el Espíritu Santo y ya está Él gobernando sus vidas, ellos ya son otra cosa. Ellos ya en su momento, no sé si aparece una parte donde dice que aún con la sombra sanaba Pedro, aunque no era la sombra de Pedro, sino el Espíritu, la presencia de Jesús en su vida. Y eso es lo que tenemos que ver. Y luego repetimos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Podemos ver que aún todavía la gente, cuando no está cerca o no está viviendo con Jesús, clama por la misericordia. Pero a veces no se acercan porque quieren seguir más en la parte humana que creyéndole a Jesús. Y alzando, repito, y alzando la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, id mostrar, dice, a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Oigan qué precioso, que mientras iban, fueron limpiados. Pero les voy a decir, en el Señor siento que ellos se fueron como más dudando que creyendo, porque si ustedes se fijan en otros, el Señor
los curó al instante, pero sabía la condición de ellos, les dijo, id y mostrar. Pero aún así, como Jesús ponía la fe, al igual que la ha puesto en ustedes y en mí, ellos se fueron a lo que Jesús decía, porque en aquellos entonces había que presentarse a ciertos sacerdotes, ¿ya? Pero podemos ver una parte ahí que ya la vamos a explicar en el nombre del Señor, el Señor hablando, que ellos se fueron a presentar. ¿Por qué? Porque fueron a hacer las cosas como sabían hacerla, como habían aprendido, y no hacerla como enteramente Jesús vino a enseñarle a usted y a mí, y vamos a entenderlo más abajo, donde el Señor lo va a explicar mejor. Cuando él los vio, repito, de lejos, dijo, id mostrar a los sacerdotes, y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Oiga bien, él sabía la condición de esas personas. Él sabía que ellos, si no se iban a mostrar al sacerdote, no iban a creer. Así de simple. No iban a creer. No iban a creer. Pero en realidad quien tenían que regresarse y con quien tenían que andar era con Jesús. No era con los sacerdotes, pero vamos a leer. Luego nos dice el 15. Entonces, oiga bien lo que dice aquí. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. O sea, sí enteramente agradeció, sí enteramente entendió, creyó en Jesús. Porque ese es el problema, que a veces la gente recibe el milagro y del Señor y dice, bien, gracias, como vamos a ver en este acontecimiento. Luego, repito, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra, dice, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Oiga bien lo que dice, y este era samaritano, como quien dice, bueno, y este no era ni de la fe, este no se llevaba con mis hijos, porque podemos ver, por ejemplo, cuando el Señor va al pozo de Jacob, se encuentra con una samaritana y le dice, ¿y tú por qué me pides agua? O sea, no se llevaban. Samaritanos con judíos no se llevan. No se llevaban. Entonces podemos ver que dice aquí, repito, y se postró, dice, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. O sea, no eran enteramente de los hijos de Israel, porque podemos ver también en una parte donde le pide una samaritana, y el Señor le dice que primero la palabra se le va a dar a los hijos. Y ella dijo, aún los perrillos reciben migajas. Y el Señor Jesús dijo en su momento, no he hallado tanta fe como la de esta mujer. Y le dijo, tu hija ha sido sanada. Entonces podemos ver que Jesús vino también para esa humanidad, o para los que enteramente querían arrepentirse y para los que enteramente querían reconocerlo. Porque podemos ver que de repente, según nos demuestra la palabra, aquellos otros 9 eran cristianos, eran creyentes del Señor, pero de una manera alejada, porque prefirieron irse a los sacerdotes, aunque eso estaba en aquella ley, pero una vez que Jesús vino y fue a la cruz, esa ley fue abolida. Entonces ellos debieron de haberse llenado a través del Espíritu Santo y hacer lo que hizo el samaritano, y lo repito, y se postró, dice, rostro en tierra, a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Oiga bien lo que dice el 17. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están? O sea, está enseñándonos Jesús que no agradecieron el milagro que recibieron de su sanación. Se fueron a hacer sus ritos, se fueron a hacer sus creencias, en vez de venir a los pies de Jesús, que es lo que nosotros estamos haciendo constantemente, estar a los pies de Jesús, reconociéndolo como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, reconociendo que solo a través de Él vamos a llegar al Padre, reconociendo que Él vino a darle la vida eterna a usted y a mí y a todos los que creemos en Él. Amén. Repito. Respondiendo Jesús dijo, no son 10 los que fueron limpiados, y los 9, ¿dónde están?
sea, está enseñándonos Jesús que hay mucha gente, y quizás en tiempos también anduve yo igual, donde Él me guardaba de una cosa, me bendecía por otra cosa, y lo que menos hacía era ser una persona agradecida. Pero podemos decir en el Señor hoy, lo hemos repetido varias veces, cuando el Señor me sanó de quitarme de esas 7 pastillas que me tomaba diaria, y aquí estoy, agradecido, y no solo agradecido, creyéndole, y no solo creyéndole, siguiéndolo en todo momento, porque sé que Él es la vida eterna, que Él es mi Salvador, que Él es el único intermediario entre el Padre y yo. Lo mismo con ustedes, sé que Él es el camino, que Él es la vida, es la resurrección, es la luz, Él es todo en todo. Entonces, desde entonces, he estado sirviéndole gracias a Él, porque no ha sido porque yo soy bueno o porque yo hago eso, no, ha sido por la mera misericordia del Padre a través de Jesús y a través del Espíritu Santo. Porque miren lo que nos dice el 18. No hubo quien, dice, volviese y ¿lo leo o lo lee? Ok, gracias. No hubo quien, dice, volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Jesús en ese momento lo está tomando como extranjero. Pero también se da cuenta que fue el único de los 10 curados agradecidos para ir a los pies de Jesús. Los otros hicieron lo que estaban haciendo los demás, yéndose a pumponear el pecho, yéndose a prender candelas, yéndose a hacer ayunos, yéndose a hacer cualquier cantidad de tonteras, de sacrificios, en vez de ir a los pies de Jesús. Porque lo que hizo Él fue ir a los pies de Jesús. Lo leo el 18. No hubo quien volviese, dice, y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, el mismo Jesús le enseña a usted y a mí que solo había uno agradecido. Aún nosotros, siendo hijos, prefirieron seguir haciendo los rituales antes que ir a Jesús. Mientras que Él hizo lo más importante, que es estar a los pies de Jesús. Ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando Jesús llega a la casa de Marta y María, Marta estaba afanada, queriéndole atender a Jesús, sí, queriéndolo, oiga bien, atender a Jesús, pero no escuchar la voz o la palabra de Jesús. Y cuando ella se siente que ocupa quien le ayude, le dice, Señor, ¿no te da como compasión o pesar de que yo estoy sola? Y el Señor le dice, Marta, Marta, afanada y turbada, mas María les ha escogido la mejor parte. Amén. ¿Qué estaba haciendo? A los pies de Jesús, escuchando al que debemos de estar escuchando en todo momento, de día, de noche, despierto, dormido. Yo le digo siempre, Padre, y le digo a Jesús también, y le digo al Espíritu Santo, gobierne mi mente y mi corazón, aún dormido, porque dormido pueden venir malos pensamientos, malos sueños, aún dormido, siempre gobierne mi mente, mi corazón, gobierne esta carne. No la necesitamos para irnos al cielo, pero mientras se nos tenga en la tierra, hagamos lo que corresponde para agradarlo a Él, porque Jesús, mientras estuvo en la tierra, siempre hizo lo que al Padre le agradaba. Y siempre el Señor me permite casi todos los momentos decirlo, es el Juan 8:29, mi Padre nunca me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. Repito rápido, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. O sea, no pudieron venir a darle gracias al que los había sanado, porque se dieron cuenta, porque el Señor lo dice, y no fueron 10 los sanados. Él sabe que sanó 10 y no solo uno, pero agradecido solo fue uno. Así sale mucha gente de cirugías, le pide al Señor, el Señor lo saca de esa situación, le dice, no vuelvo a fallar una reunión, o de aquí para allá no me voy a despegar leyendo la Biblia, voy a leer, qué sé yo, 10 versículos diarios. Y a veces al final, de repente, después cuando empezó con los 10, cuando cuenta solo está con uno, y cuando cuenta ya con ninguno. ¿Por qué? Porque son desagradecidos y creen más en la parte humana, en que creen después que en su momento que fue por el sacrificio que hicieron,
que fue porque el médico es bueno y el único médico por excelencia bueno se llama Jesucristo. Cerramos con leemos el 19. Y le dijo, oiga bien, levántate, ve, tu fe te ha salvado. Recuerden que es una fe que fue Jesús que se la puso a él, al igual que se la puso a usted, al igual que me la puso a mí. Y miren que vamos a leer otra parte, siempre de las mismas sanaciones. Esta es en Marcos 5:34, pero vamos a leerlo desde el 28, para que lo podamos entender un poquito mejor. Marcos 5. 28. Marcos y Lucas. ¿Lo tenemos? Amén. Oiga bien, voy a leer desde el 27 en el nombre del Señor. Que el Señor me ponga la palabra en este instrumento. Nos dice así. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su mano. Pero oigan bien, oyó hablar. Pero no solo se trata de que oyó hablar, sino de que Jesús puso en ella esa fe para que inquietara oír y ir a recibir el milagro. Porque hay cosas, hay gente que dice, no, es que si no hago yo mi esfuerzo. ¿Y cuál fue el esfuerzo que hizo ella? Solo oír. Y esto no porque ella creía, no porque ella tenía la fe, sino porque la fe se la puso Jesús. Porque vamos a leer ahí luego, vamos a entender un poco mejor. Repito, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Oiga bien, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Miren qué precioso. Si tan solo tocara su manto. Oigan bien. O sea, imagínense si solo tocando su manto, ella fue sana. No digamos si vivimos con Jesús. Si permitimos que Jesús gobierne nuestro corazón, que gobierne esta carne, que gobierne esta mente, que gobierne estos oídos para oír lo agradable para Él, para que gobierne estos ojos, para también, porque recuerden que la ventana de nuestro son los ojos. Seguimos. Porque decía así, si tocare tan solo su manto, seré salvo. Oigan bien, con solo eso, ya sabía ella, el Señor le había puesto en el corazón que iba a ser salvo. Pero miren lo que sigue luego. Y enseguida, la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo, dice, que estaba sana de aquel azote. Oigan bien lo que dice, de aquel azote. O sea, cuando una persona tiene una enfermedad, eso es algo que lo está azotando, es algo que lo está molestando, que lo está martirizando. Entonces, es un azote que el espíritu inmundo lo tiene para que la gente le ha mentido y lo ha tenido, por ejemplo, decir, no, si tomas esto, andando el médico aquel, andando el médico el otro, y lo mantiene azotado porque ha sido mentiroso desde la creación y vino a eso, vino a mentir, vino a hurtar, vino a robar y vino a matar, el que no es digno de mencionar, ¿verdad? Porque podemos ver en esta mujer, ¿por qué en el Señor digo que no tenía fe? Porque anduvo 12 años con esa enfermedad. Entonces, hasta los 12 años, porque el Señor puso la fe en ella, hasta entonces llega a los pies de Jesús. En el caso, solo tocar el manto y es liberada desde ese momento. Entonces, si ella hubiera tenido fe antes, no hubiese ido a gastar lo que había gastado en el tiempo que estuvo yendo, donde los médicos o los curanderos, qué sé yo, lo que había antes. No sé si iría también a donde los hechiceros, donde sea que haya ido, pero hizo todo primero. Vamos a poner un ejemplo de una manera un poquito rara, pero la van a entender, como cuando de repente usted parte una sandía. Usted se come primero todo lo de adentro y ya, como dicen, llega Jesús, pero ya solo con la concha. Prefirió primero andar haciendo, disfrutando de lo otro y viene, pero gracias a Él, aún así hasta el último momento, Él llega y lo llena, lo saca.
lo libera. Yo leyendo cuando Pedro, que iba caminando, que lo escuchamos la semana pasada, que tras de que clamó al instante, no dijo Jesús, no, ahí te voy a tener ahorita porque estás, no, claro, si usted clama a Él en el instante, Él va y lo saca de ese hoyo cenagoso. 29, repito. Enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió, dice, en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Oigan bien lo que dice, de aquel azote. 30. Luego Jesús dice, conociendo en sí mismo, oigan bien, el poder que había salido de él, volviéndose, dice, a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mi manto? Vestido, dice ahí, mi manto. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que es sanada, como en el caso de esta mujer. Pero solo quería, llamémoslo de esa manera en el Señor, espero que esté bien, como dicen, robarse el milagro, sin que nadie se diera cuenta, sin darle cuenta ni siquiera al Señor, como Él nos demanda ir y confesarnos y saber que es nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida y de nuestros pecados, porque podemos ver en el 31, dice el 31, sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, Él lo dice, Jesús lo dice, porque podemos ver los discípulos en la parte humana, ellos miraban que la gente lo tocaba y no entendían que Jesús decía, porque poder había salido de Él. Entonces en la parte humana ellos decían, bueno, ¿y qué le pasará a Jesús que dicen que lo ha tocado? Y aquí todo el mundo lo lleva apretado, vamos a llamarlo de esa manera. Pero Jesús no hablaba de ese tocamiento, porque él sabía que había una persona que lo había tocado con fe, de la cual él había puesto y había sido sanado. O sea, había salido ese poder. Luego seguimos con el 32. Pero él mirando, dice, alrededor para ver quién había hecho esto. Esto dice ahí, pero él mirando, pero él ya sabía quién le había puesto la fe. Él ya sabía quién lo iba a tocar, pero leámoslo como está, como tal. ¿Quién me había tocado? Dice, pero él mirando alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces, oiga bien, la mujer temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. O sea, se postró a los pies de Jesús y confesó la verdad de ella. Confesó que había tenido ese flujo por 12 años, que había buscado a médicos y esto y lo otro y nadie había podido. O sea, es importante el confesarse. Ustedes pueden ver lo que hemos escuchado o le han leído, ¿verdad? Por ejemplo, al de la cruz. Él reconoce a Jesús y se confiesa también. Y dice, ningún pecado ha hecho, nosotros sí. Entonces podemos ver la importancia de hacer esas cosas. Repito, entonces la mujer dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho, oiga bien lo que dice, no dice sanada, salvo. ¿Salva de qué? De lo que hablaba el Señor más atrás, de ese látigo del enemigo que lo tenía con esa enfermedad y lo tenía con esa mentira, que si vas aquí, que si vas allá te va a curar, y fue imposible, solo fue curada, fue salvada cuando llegó a los pies de Jesús. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana, oiga bien, de tu azote, de tu azote. Mira la importancia. ¿Va? Miren que hoy vamos a leer el otro en Juan, que es el de la mujer adúltera. Oigan bien, ya lo hemos leído, es el Juan 8, 7. ¿Lo tenemos? Entonces tenemos que entender y tenemos que saber el agradecimiento. Cuando en su momento de repente, si quieren, lo leen desde el 1 en adelante, del 8.1 en adelante, pero vamos a ir a lo más básico, ¿verdad? Que lo que el Señor nos demanda. Dice el 7. Y como insistieron, dice, en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado,
sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, el Señor nos habla más atrás de la gente que la andaba acusando, de la gente que la estaba señalando. Entonces el Señor les dice a ellos, y como insistieron, dice, a preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. O sea, el Señor nos enseña a ustedes y a mí y a toda la humanidad que nosotros no somos nadie para estar señalando a la otra persona, al otro hermano. Puede tener un problema, puede andar en pecado, como por ejemplo andaba en pecado ella. Sí, pero el único que tiene derecho se llama Jesucristo. A él se le fue dada toda la potestad para juzgar, para limpiar. Entonces podemos ver, porque le dice ahí aquí, repitiendo, como insistían en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, o sea, esté limpio pues, sea el primero, dicen, arrojar la piedra contra ella. 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguiendo escribiendo, dice, en tierra. 9. Pero ellos, al oír esto, oiga bien lo que dice, acusados por su conciencia, salieron uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. O sea, cuando Jesús le dijo a ellos, ¿ustedes son limpios de pecado? Claro, ellos se dan cuenta que no. De repente en su momento el Señor me ha hecho mencionar, de repente anduvieron gente ahí que se acostó con la pobre muchacha, o mujer así, adulta, no sé si era joven o era ya anciana, pero de repente aún ellos tuvieron el valor moral. Pero cuando le tocaron la llaga a decirle, estás limpio de pecado, ni siquiera uno pudo ser el primero en tirar la primera piedra. Luego el 10. Entonces enderezándose Jesús dice, y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condena. O sea, tras de que escucharon esa palabra, tras de que escucharon en su momento, miren, cada quien agarró huido, porque sabían que también ellos estaban en pecado. No, porque no estaban limpios para decir, sí, lo voy a señalar porque yo no tengo ningún pecado. Y solo Jesús es el único que a usted y a mí cada día lo va limpiando, lo va librando de eso que teníamos antes. Cada día el único que nos va a santificar se llama Jesucristo, porque es de la única manera que usted y yo podemos pasar a nuestro Padre Celestial. Ninguno te condena, le dice. Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete. Oiga bien lo importante. Vete. O sea, le dice, estás sana. Estás liberada de ese azote, de esas cadenas. Pero miren lo que nos dice. Vete y no peques más. Dice él, por ejemplo, al adúltero, no sigas adulterando. Dice al ladrón, no sigas robando. Dice al viciado, al borracho, no sigas tomando. Al que se toma cocaína, no sigas, ¿cómo se llama? Drogándote con esto. Al que con tantas cosas que hay, ¿va? Entonces, si es de chismografía, no lo sigas haciendo. Si es de pleito, no lo sigas haciendo. O sea, súmele todo lo malo. Pero el Señor dice, ya se me perdió. Es el 11. Que me dio 8 el... 8 el capítulo. Vete y no peques más. O sea, deja de hacer lo malo. Deja de hacer lo que te tiene atado. El espíritu inmundo la estaba atando en adulterio. Deja de hacer ese adulterio y empieza a hacer algo que te va a edificar la vida. Empieza a hacer algo que te va a edificar el alma. Y el otro que el Señor me puso es un Marcos 10:52. Miren las diferencias entre uno y otro.
10:52. El cielo. ¿Lo tenemos? Amén. Miren lo que nos enseña Jesús a través de las personas que él utilizó en ese momento en la escritura. Dice así. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha... Oiga bien lo que dice, salvado. Salvado. Y enseguida recobró la vista. Y seguía, dice a Jesús, oiga bien, y seguía a Jesús en el camino. O sea, podemos ver, por ejemplo, el samaritano que regresó por seguir a Jesús. Podemos ver a la muchacha de flujo de sangre, también siguió a Jesús. Podemos ver a la adúltera, también siguió a Jesús. Y podemos ver a este ciego que recupera la vista y dice, y seguía a Jesús en el camino. Recuerden, cuando el Señor ha enseñado la parábola del sembrador, él dice que había uno junto al camino y otra en el camino. O sea, ¿cuándo es junto al camino? Cuando anda de lejos. ¿Y cuando es en el camino? Cuando andamos con Jesús. Que son las diferencias. Usted y yo debemos de andar siempre con Jesús. En el camino de Jesús, porque Él es la vida, Él es la luz, Él es la resurrección, Él es la vida eterna, Él es el que nos libera de pecado, Él es el que lo lava, Él es el que lo santifica, Él es todo en todo. Pero debemos de entender. Miren que vamos a leer un Joel 2. Miren, esto es el 2. La gente no ha querido atesorar esa palabra, sino que ha querido hacer otras cosas. 25 y 27. ¿Me dicen cuando lo pegamos? Amén. Miren lo que nos dice el Señor en Joel 2, 26 y 27. Dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo, dice, maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Pero para que usted y yo no seamos avergonzados, debemos de mantenernos con el Padre. Debemos de mantenernos con Jesús. Debemos de mantenernos con el Espíritu Santo. Debemos de mantenernos haciendo lo que Él nos demanda a través de su palabra. Amarás a tu prójimo, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón y toda tu alma. Y todo es todo. Y es cuando nosotros entonces vamos a estar disfrutando de esto que dije ahí. Comeréis hasta saciaros, dice, y alabaréis el nombre de Jehová, vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Miren el 27. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo. Y que yo soy Jehová, vuestro Dios, y no hay otro. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. O sea, si usted vive en esa plenitud con el Padre, con el Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, jamás va a ser avergonzado. Podrán decir palabras, pero no lo pueden avergonzar, porque no hay forma de que alguien lo pueda estar señalando. Usted puede decir, por ejemplo, ay, que el Señor me dé el entendimiento. Yo puedo decir, por ejemplo, yo antes era una persona bocona. Pero oiga bien, antes, son cosas diferentes. Yo antes adulteré, antes, yo antes robé, antes, pero ahora estando en el Señor, nada de eso me puede avergonzar nadie, porque el Señor está en mí y esa luz de Jesús resplandece en mí y no puede decirme alguien a la vuelta de la esquina, no hombre, si ahorita si voy y me hace este negocio, está muy equivocado. Desde que el Señor llegó a mi vida, cualquier cosa mala quedó atrás. Y dice el Señor en su palabra, he aquí todas las cosas son hechas nuevas.
Miren lo que nos dice, por ejemplo, Josué 24. Eso está pasando mucha gente ahorita. Han recibido el milagro de Jesús, han recibido el milagro del Padre. ¿A qué milagro me refiero, por ejemplo, ahorita en este momento? La gente que, por ejemplo, decía, no, es que yo no voy a la palabra, a las cosas del Señor, porque si yo voy hoy, no sé cómo puedo comer mañana, cuánto tiempo o cuántos días el Padre, a través del Señor Jesucristo y su Espíritu Santo, lo ha mantenido, le ha dado el sustento sin ningún problema. Y miren lo que nos dice el Señor a través de Josué 24:14. Ahora pues, dice, temed a Jehová y servirle. Oiga, vieron que es con integridad, o sea, con todo, con toda limpieza, con toda pureza, no en partes, ¿va? Con integridad, dice, y en verdad, y quitar de entre vosotros, dice, los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río en Egipto, y servir a Jehová. O sea, hay que servirle a Él en todo momento. Precioso que también el Señor me trajo memoria hoy, cuando Pedro en su momento, por ejemplo, negó a Jesús. Lo negó 2 veces, 3 veces, lo negó 3 veces. Pero no me llamó la atención lo que lo haya negado las 3 veces, sino en una de ellas que le dice una mujer, tú eres uno de ellos. Porque hablas como ellos. Ah, qué precioso, pues, que alguien te señale por lo bueno que estás haciendo, como Jesús hacía. Tú eres uno de ellos. No, pero es que hablas como ellos, actúas como ellos. O sea, tiene que ver la diferencia en usted y en mí cuando Jesús está en su vida. Entonces esa persona dice, no, pero no era aquel bocón, o no era aquel ladrón, o no era aquel bolo. No, el Señor lo cambió. Entonces tiene que ver, pues, actúas como ellos, andas como ellos, haces lo mismo que ellos. A diferencia cuando alguien anda en las cosas que no agradan al Señor y no, es que él anda en el grupo de ¿cómo se llama? De los coyotes o lobos. Entonces dice, el que se junta con coyotes, aunque sea aullar, aprende. Entonces, pero nosotros no estamos en ese grupo, sino que estamos en el club. De amar al Señor. Así es. Y servirle con integridad y en verdad. Dice el 15, oiga bien lo que dice el 15, y si mal os parece, servid a Jehová. Escoger hoy, dice, a quién serviréis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amoreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué precioso. En aquel momento lo dijo José. En este momento lo voy a decir yo en el nombre del Señor Jesús, no sé ustedes, lo repito. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren qué precioso la diferencia. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y podemos ver un Lucas, ya casi para terminar, solo vemos 2 más. Un Lucas 16:13, para que logremos entender, ¿verdad?, lo que dice ahí. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová, porque también tiene relación con ese texto. Miren lo que dice en Lucas 16:13. Ningún siervo puede servir a 2 señores, porque aborrecerá al uno, amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Eso le dice el Padre. No puede servir a Dios y al mundo. Puede ser cualquier cosa, en el caso de esto puede ser riqueza, puede ser los hijos, puede ser el trabajo, puede ser la esposa, o al revés, o puede ser el esposo. Tenemos que estar definidos. ¿Quién es el de la prioridad? ¿Quién es el de la prioridad? Tenemos que estar definidos a quién servimos, a quién seguimos. Tenemos que saber que seguimos a un Dios de poder, que es nuestro Padre Celestial. Y servimos al Señor Jesucristo, que es nuestro hermano mayor. Y servimos al Espíritu Santo, que es al que Jesús nos envió para que nos guiara a toda verdad, para que nos redarguyera cuando alguien hace lo que no es lo correcto. Miren qué precioso que también el Señor
me llevaba a través de una palabra ayer, donde Él nos demanda, Él puso mucho ejemplo, pero el ejemplo lo puso para que lo pudiéramos entender, por muy difícil que pueda parecer en la Escritura, aparentemente, para los que todavía no han tenido el discernimiento, cuando Él dice, llevad mi yugo, que es manso y ligero, la carga. ¿Qué significa llevar el yugo con el Señor? Ustedes se han fijado, un yugo no camina con un solo buey, un yugo camina con dos bueyes. ¿Qué hace la gente terrenal para inducir o para enseñarle a un buey joven, pequeño? Lo amalgama con un viejo, un buey que sabe todo, pues, y ese lo va guiando. Entonces Jesús quiere que nosotros nos amalgamemos con Él, enyugados con Él, y espero que en el Señor entendamos la palabra, enyugados con Él. ¿Por qué? Porque Él nos va a guiar. Él es el único que a usted lo guía, la verdad, y nos pone como ejemplo. ¿Por qué? Como para que logremos entender, pues, porque es fácil entender eso, porque todo mundo puede ver. Por ejemplo, cuando el Señor dice su palabra, no es digno de mí el que pone la mano en el arado y voltea atrás. ¿Por qué? Porque el que voltea atrás, entonces va a arruinar el surco, va a cambiar la dirección. Entonces Él pone un ejemplo para que sepamos que siempre tenemos, tras de que ponemos la mano en el arado, o sea, tras de que ponemos la mirada en Jesús, o la mano, agarramos la mano de Jesús, tenemos que mantenernos con Él, porque vamos a ir en línea derecha. Pero si usted pone la mano en el arado y voltea a ver, o pone la mano en Jesús y voltea a ver lo que deja atrás, como le pasó a la mujer de Lot, ¿qué podemos dejar atrás nosotros, bueno? Nada, porque nada bueno teníamos antes que estar con Jesús. Entonces nosotros tenemos que saber que tenemos que amalgamarnos con Él. Y Él dice, no temáis al mundo, porque yo ya vencí al mundo. Y si Él ya venció al mundo, ¿por qué me voy a preocupar por el mundo? ¿O por qué me voy a preocupar por las cosas del mundo? No sé si alguien me ha visto preocupado en este tiempo. Y ni lo voy a estar. Porque preocupado estuve antes. ¿Por qué? Porque creía en las mentiras del enemigo. Ahora no tengo por qué. Y fíjense que con esto cierro. Voy a leer en lo que hemos estado aquí, desde que hemos empezado, creo que ni una vez lo he leído, pero lo voy a leer hoy. Es en 2 Corintios 2:14. Es el 15, pero quiero que el Señor me lo permitió que lo lea desde el 14. Y quiero en el momento, sé que mi hijo David lo ha escuchado, Linda lo ha escuchado, mi esposa lo ha escuchado, Israel creo que lo ha escuchado, Santo creo que no lo ha escuchado. Y la gente que en el Señor, pues Él permita que puedan ver esa palabra a través del video, tampoco la han escuchado. Miren lo que nos dice el 2 Corintios 2:14. Mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre, dice, en triunfo en Cristo Jesús. Oiga bien, en triunfo en Cristo Jesús. Solo no podemos. O sea, nosotros vamos día a día, momento a momento, hora a hora, segundo a segundo, microsegundo a segundo, vamos en triunfo por Jesús y con Jesús. Luego dice, y por medio de nosotros manifiesta, dice, en todo lugar el olor de su conocimiento. Pero miren el 15. Porque para Dios somos grato olor de Cristo, dice, en los que se salvan. Oiga bien, grato, hasta ahí lo voy a llegar. Grato olor en Cristo. Y quiero manifestarlo, y lo manifiesto para gloria y honra del Señor, para los que no han escuchado, eso que voy a decir ahorita. Desde el día que el Señor permitió que llegara a esa escritura, en ese 2 Corintios 2:15, que yo en lo personal, y yo sé que también ustedes, son olor grato para el Padre, para Jesús y para el Espíritu Santo, nunca más, hasta el día de hoy, he vuelto a usar loción. Podrá haber quienes digan que es por no gastar. No, yo le garantizo que cualquiera que le pida una loción me la va a regalar, pero no me interesa.
Porque desde que el Señor dice que yo soy olor grato para Él, nunca más. Mi esposa sabe, Linda sabe, David sabe. Israel no sé si lo había escuchado, no, o sí. Bueno, Santos creo que tampoco lo había escuchado. Nunca más volví a ponerme loción. Porque me di cuenta que no era por la loción más cara o la loción más barata que yo anduviese, que era que iba a ser más grato para el Señor. Yo tengo ya mi feromona, ¿se llama? Sí, Feromona ya del Señor. Es como que usted huele, por decir así, una flor. Entonces para el Señor soy una flor. Olor grato para Él. Bueno, y con esto pues cerramos, solo igual que como hemos hecho en los otros eventos anteriores en la palabra, vamos a decirle ahí, amadísimo Padre, Amadísimo Padre, reconozco reconozco al Señor Jesucristo al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mis pecados. y mis pecados. Te pido Te que pido escribas mi inscriba nombre mi nombre en el libro de la vida en el libro de y la que no vida, sea borrado y no sea nunca borrado, jamás. nunca jamás. Gracias Padre, Gracias, Padre. gracias Señor Jesucristo Gracias, Señor. y gracias Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Amén Amén. y amén. Y amén.